Nuestro tema del día de hoy es teorema de Tales, y dentro del teorema de Tales, el teorema nos menciona que si a un triángulo le trazamos a uno de sus lados de un triángulo, le trazamos una recta paralela a cualquiera de estos lados del triángulo, se genera el teorema de Tales y se generan triángulos que son proporcionales. En este caso tenemos un triángulo donde tiene la paralela y dentro de este triángulo tenemos datos. Lo que nos pide es encontrar o determinar el valor de x. Para esto necesitamos la proporción y tenemos lo siguiente. Para poder diferenciar los datos de nuestro triángulo, separamos el triángulo en dos de ellos. El primer triángulo es el mayor, donde se sumaron 60 más 30, que sería 90, y 3x más 50, que sería el otro lado del triángulo. El triángulo pequeño tiene el valor de 30 uno de sus lados y el otro 3x. De esto manejamos la proporción. Si hablamos de proporción, tenemos lo siguiente. El primer dato sería que 90, necesitamos ver qué lado está en proporción con qué lado. Es decir, si lo vemos de un triángulo rectángulo, este lado, este cateto, está en razón del cateto de 30. Entonces ponemos que 90 está en razón de 30. Y a la vez, esto va a ser igual, como están en proporción, a meter, si tomé primero el triángulo mayor, entonces en la parte del numerador va a ir 3x más los 50. Y en la parte del denominador es la razón a la que se encuentra al mismo lado, que para nosotros sería, si lo vemos como triángulo, la hipotenusa, que sería 3x. De esto, una vez colocado de esta forma, nuestro siguiente paso sería manejar la proporción o regla de 3 directa. Ok. De esto tenemos lo siguiente. Como es una proporción, puedo hacer un producto cruzado y entonces nos queda 90 que multiplica a 3x, que esto es igual a 30 que multiplica a 3x más 50. Podemos despejar si lo deseamos o hacer todo el proceso. Yo voy a efectuar todo el proceso para evitar algún paso que no vaya a considerar o los vaya a confundir. Entonces 90 por 3x nos dan 270x, que esto es igual a multiplicar 30 por 3x y 30 por 50. Y entonces 30 por 3x son 90x y 30 por 50 nos dan 15.500. Ok, posteriormente tenemos que despejar el valor de x, y para despejar el valor de x tenemos que 270x le restamos, el 90x está sumando, va a pasar restando, esto nos da igual a 1500. Ya que tenemos esa solución, pues volvemos otra vez a hacer la operación, que serían 270 menos 90x nos dan 180 x, que esto es igual a los 1500. Pueden simplificar desde el inicio, no es necesario hacer todas las operaciones, yo hago todo el proceso para evitar que vaya a confundirlos. 1500, el 180 está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir. Y entonces nos da un resultado, o nos arroja el resultado si dividimos 1500 entre 180, 8.33. Por lo tanto, ya tenemos que el valor de nuestra x es 8.33, es periódico. Ese sería el valor de x y esta sería nuestra solución dentro de este proceso. Ahora, dentro del teorema de Tales, colocamos un problema para ver la aplicación del teorema de Tales, no nada más lo dejamos en el ejercicio.
El problema dice lo siguiente: para medir lo largo de un lago se construyeron los siguientes triángulos semejantes, en los cuales se tiene que AC es igual a 200, A'C es igual a 35 y el segmento A'B' es igual a 97. ¿Cuál es la longitud del lago? Bueno, tenemos que hacer exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Separamos nuestros triángulos donde la anchura o el ancho del lago es X, el valor que nos está dando los 200 metros es del punto A al punto C, que es todo el lado del triángulo mayor, y del triángulo pequeño es A'C, que sería el valor del lado pequeño, y el que está en proporción al lado, que sería A'B', vale 97. Hacemos el mismo proceso que hicimos anteriormente y volvemos a la proporción. Proporción número 1, tenemos que en la parte del numerador podemos decir que X está en razón a 97, pero ¿por qué? Porque este lado está en razón a ese mismo lado que vendrían siendo con respecto al triángulo que se generó inicialmente, y que a la vez el otro lado, que son los 200 metros, están en razón a los 35. Es muy importante reiterar y considerar que si manejo la proporción tiene que ser entre los mismos lados, es decir, este lado de 200 está en razón a 35 y como es X, que está en razón al mismo lado, que es 97. De esto, si aplicamos la proporción, nos queda 35, que multiplica X, hacemos el producto cruzado, y que esto es igual a los 97 multiplicado por los 200. Si hacemos nuestro proceso, esto nos da que volvemos a colocar lo mismo, 35x, que va a ser igual a 19.400, 97 por 200, y despejamos el valor de nuestra incógnita, que es lo que queremos encontrar, cuánto mide el ancho del lago, y entonces 19.400 lo vamos a dividir, el 35 está multiplicando, vamos a pasarlo a dividir por regla de despejes de ecuaciones, y resulta que nuestra X tiene un valor de 554.28, 5, etcétera. Esto implicaría que el ancho del lago es 554.285 metros. Es lo que vendría siendo tomando el valor de X. Con esto vemos la aplicación del teorema de Tales, así como es importante reiterar que para no equivocarse debemos separar los triángulos como sugerencia, pero si lo podemos visualizar desde el inicio no es necesario separar, pero como consejo yo diría que es importante separar, porque así podemos identificar cuáles son los lados del triángulo y cómo manejar las razones. Posteriormente, con la práctica, yo creo que eso de separar ya sí estaría él suprimiendo, eliminando. Y como punto importante, en algún tutorial estaremos demostrando tanto el teorema de Tales como los teoremas de semejanza. Eso es todo con respecto a teorema de Tales.